Buenas tardes, amigos amigos profesionistas y estudiosos de la teoría de Immanuel Wallerstein. Nos reunimos para precisamente pues hacerle un pequeño homenaje que pues murió en agosto, 31 de agosto, a los 87 años. Y como es un gran sociólogo y un gran historiador, pues nos propusimos armar este conversatorio para tratar primero la obra, su legado, la obra total de Immanuel. En segundo término, la teoría del sistema mundo. Y si nos permitimos también un tercer punto, pues sería la cuestión metodológica de la obra empleada o asuntos generales. Vamos a iniciar con la presentación de nuestros invitados. Está en primer lugar Miriam Godínez Bustos, que es historiadora. Ella terminó la carrera en la FES Acatlán y es una estudiosa de, entre otras cosas, de la teoría del sistema mundo, que la verdad es que fue un interés por el alcance y la importancia de esa teoría. Y por otro lado tenemos también la participación de Efraín Esquivel, que es un economista de la Facultad de Economía de la UNAM, como saben, nuestra máxima casa de estudios aquí en México, y pues nos acompañan para tratar este importante tema. Vamos a iniciar con Miriam para ver qué nos tiene en este conversatorio, a ver si podemos armar una pequeña discusión o planteamientos. Adelante, Miriam. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre el concepto de la utopística de Wallerstein, en el que él básicamente habla de la diferencia entre la utopía y la utopística. Como sabemos, la utopía es un no lugar, ¿no? Que es un lugar que no es posible, justo, y que por mucho que un movimiento social pueda empujar a llevar a la gente a querer un mundo mejor, pues no es un lugar que sea posible. Entonces él plantea el término de la utopística, o es un concepto en el que él habla de que sí hay maneras de replantearnos un sistema o un régimen distinto al que actualmente habitamos, ¿no? Entonces él, para empezar a desarrollar este concepto de la utopística, plantea dos movimientos importantes que han formado parte de lo que hoy conocemos como el mundo, que son la Revolución Francesa en primer lugar y la Revolución Rusa, y habla de que son dos movimientos básicamente que por un momento o en un primer momento dan ilusión a la gente, ¿no?, que lo está viviendo, y en un segundo momento pues desilusionan al movimiento y se puede convertir un poco en incluso un movimiento traicionero, ¿no? Pero él habla justo de esta traición en términos de que no hay forma de que dentro de este sistema mundo en el que estamos habitando pueda haber un verdadero cambio de paradigma y de movimientos ciudadanos o sociales, ¿no? Porque pues el sistema mundo ya está establecido de una forma y tiene el sistema mundo mecanismos de defensa, ¿no?, como para poder al final alienar a las revoluciones y que terminan convirtiéndose parte del sistema mundo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención esta parte del trabajo de Wallerstein. Creo que es un trabajo, o que la teoría de Wallerstein es una teoría conclusa, ¿no? Y que lo único que hace falta es llevar a cabo sus planteamientos, ¿no?, en términos no solo de estudios económicos, sino de estudios sociales, ¿no?, de movimientos sociales. Muy bien, adelante, Efraín. Hola, buenas tardes. Yo quiero empezar esta plática
diciendo que mi conocimiento del autor es limitado, pero que cuando Fernando me invita a hacer este diálogo, me puse ahí a investigar. Le pregunté, entre otros, a Ulises Sebastián, que es mi hijo, si conocía al autor. Y él me dijo algo muy curioso para mí en ese momento. Dice, sí, es el autor de una teoría que se le denomina sistema mundo. Es un sociólogo, dice, creo que estadounidense o británico, no recordaba. Y ahí me empezó a llamar más la atención, porque yo siempre, o desde hace mucho tiempo, he considerado que la sociología en general y los sociólogos en particular como que tienden a hacer chiquitas las cosas, ¿no? A ver un fenómeno particular de la sociedad nada más, ¿no? Y tenemos a los que estudian a la colonia obrera, tenemos a los que estudian a la universidad, tenemos a estos. Entonces cuando me dicen que un sociólogo plantea un sistema mundo, yo dije, pues este es un sociólogo de otro tipo, ¿no? Es otra onda, vamos a ver qué pasa. A mí en general también las cosas grandotas, aunque me gustan, luego también me generan algunas dudas de su funcionalidad, porque a veces nos quedamos como en lo grandotote, ¿no? Y no aterrizamos. O sea, es como casi la antípoda del que se dedica a un puntito y del que se dedica al universo, ¿no? Entonces hasta ahí me llamó la atención y me puse a leer un poquito de qué se trata esto, ¿no? Yo creo que ya ese es un gran planteamiento, ¿no? El que nos dice Efraín, de que tenían la idea de los sociólogos, ¿no? Sí, es un buen planteamiento. Yo no me presenté, ese es un error. Soy Fernando Medina Tiempo. Yo también soy economista y resulta que pues yo trabajé en la obra de Wallerstein en la Escuela Superior de Economía y tuve la oportunidad de hacer planteamientos con los muchachos durante 10 años o más de 10 años. La obra de Wallerstein, que es compuesta de la principal, la de los 4 tomos del moderno sistema mundo, el moderno sistema mundial, en los primeros 3 tomos del siglo XXI, que se fueron la salida de esos tomos y que fueron presentados, entre otros presentadores, la verdad muy buenos, que lo conoces, Carlos Aguirre. Él hace una presentación y hace una descripción de la metodología en un libro, en lo que era llamado el 4º tomo, que todavía no salía a la luz. El 4º tomo ya sale más tarde, que ya debidamente estructurado, pero la característica de la obra, de la obra que impacta, pues, es como Efraín correctamente dice, que son los sociólogos. En el primer tomo analiza la historia de 1450 a 1550, 1560. En el tomo 2 parte de 1560 a 1750. Y en el tercer tomo de 1750 a 1850 o 1800 y 1890. Y obviamente ya cuando ya sale el 4º tomo ya debidamente, pues ya trata del siglo XX hasta nuestros días. Pero la obra, la verdad, impacta sobremanera. Me uno a Efraín, de que a mí sí me costó mucho trabajo abordar la idea, la teoría, abordarla, introducirme y quitarse de esos prejuicios de repente que uno trae de la formación. Y sí hay que dedicarle buena concentración. Es importante mencionarlo, que Manuel Wallerstein fue el director del Centro de Estudios de Braudel, allá en Nueva York, y aquí en México, en Tuxtla Gutiérrez, también se armó un centro de investigación.
y ahí estuvo realizando varios escritos, varios estudios, y por eso en realidad es importantísimo ver la obra. Aquí dejo también mi primera intervención. Bueno, quisiera retomar en eso que estabas comentando, porque sí, en efecto, su obra, más allá de hacer un estudio histórico muy importante sobre el sistema capitalista, ¿no? Y de sus repercusiones en términos sociales y económicos y culturales y tal, también hizo algunos escritos incluso sobre México, ¿no? Recientemente, cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia, incluso, él hizo un artículo breve sobre cuáles deberían ser los planteamientos de la izquierda en un caso como el de México, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarlo porque desde hace bastante tiempo vengo pensando y vengo arrastrando la idea de que actualmente quienes están encabezando algún movimiento social en México y en muchas partes del mundo no se están aventando a hacer un planteamiento teórico sobre cómo podríamos replantearnos una democracia o si realmente la democracia es el camino que deberíamos seguir siguiendo, ¿no? Y Wallerstein lo hace. Wallerstein empieza justo a replantearse la ruptura de un paradigma para la llegada de un nuevo paradigma, y me parece importante que esa teoría que él tiene, ¿no? A través de sus estudios históricos y de sus estudios económicos con los ciclos Kondratiev y todo este rollo, que también él está empujando a la sociedad académica a replantearnos otras cosas, ¿no? A replantearse otras formas de movilización social o de revolución o de ruptura de paradigma, como ya lo había comentado, ¿no? Entonces, me he cuestionado, por ejemplo, cómo en México hace un sexenio, cuando estaba Peña Nieto como candidato, y que surgió este movimiento de los 132, ¿no? Y fue un movimiento que al principio pues daba mucha esperanza y tal, pero terminó justo desilusionándose y desilusionando a los demás, ¿no? Y lo menciono así porque Wallerstein lo menciona en términos de la desilusión social, ¿no? De este rollo de cómo de pronto un movimiento puede tener mucha fuerza y uno puede verdaderamente creer que las cosas van a cambiar, y de pronto hay una alienación o bueno, los mecanismos propios de defensa del sistema pues no permiten que los movimientos o las revoluciones florezcan, ¿no? Entonces por eso me parece muy importante el trabajo de Wallerstein, porque creo que sí estamos en un momento a nivel mundial en el que tenemos que replantearnos el sistema mundo, justo, para poder crear o para poder reimaginarnos o repensar o impensar, como él lo dice, otras formas, ¿no? De protesta, otras formas de gobierno, otras formas de relaciones económicas, ¿no? Incluso. Y, Bueno, a reserva de que más tarde volvamos a la cuestión social, también otra cosa que se me hizo interesante del Wallerstein es su planteamiento acerca del conocimiento, particularmente el social, el humanístico, que supongo, tengo la impresión de que deriva también de esta concepción global del sistema mundo y que lo atrae hacia el pensamiento, ¿no? Donde él dice que hay que unificar la diversidad de las ciencias humanas, ciencias sociales, la historia, la economía, la sociología, pedagogía, etc., en un conjunto unificado, ¿no? Y no como nos ha ido sucediendo de muchos años para acá, que se han ido dividiendo. Más que haber esa interdisciplinaridad, como que se va haciendo la especialidad en cada área del pensamiento humano y cada quien agarra monte por donde quiere, ¿no? Cuando me parece que
el individuo como la sociedad sí requiere un pensamiento pues más o menos unificado, que tenga sus multiplicidades, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención ese planteamiento del señor Wallerstein acerca del conocimiento social y cómo se puede aplicar ya en casos determinados, ¿no? No sé si... Sí. Me tomas a mí el tiempo, ¿no? La base de la teoría de Wallerstein está planteada inicialmente en el tomo 1, que se llama Preludio Medieval. Ahí él define qué es una economía mundo e inicia en el 1450, en el periodo de transformación del feudalismo al capitalismo, y él plantea y dice que hay que partir de un proceso que se dio de transformación, que es de una economía mundo europea a una economía mundo capitalista. ¿Por qué dice economía mundo? Porque dice, en este tiempo, en 1450, bueno, pues el mundo que teníamos, dice, pues no estaba completo, pues simplemente era Europa y era Asia, y los enclaves en América, los que se habían conquistado. Hay una variable que destaca para definir el sistema mundo. Dice que está integrado principalmente, dice, hay que ver el comercio. Y efectivamente, yo creo que nosotros como economistas, pues el comercio. El otro punto es que está integrado por ciudades-estado, por imperios, son los que predominan, y por otras economías mundo. Él así lo define. Ese es realmente ahí en ese capítulo. Ahí está él planteando la teoría. Ahora, lo importante de eso es que toma en cuenta los aspectos de Braudel, las ondas largas, para hacer las precisiones, y es un posmodernista, porque un estructuralista o posmodernista, porque efectivamente hace las indicaciones precisas de estos periodos para tratar, y además es un planteamiento, una propuesta que contrapone la idea de la globalización. Él dice que no es una globalización, que es más bien una mundialización, y que siempre ha existido, y por eso empieza él con su teoría del sistema. El último punto, si quieres. Ya. Pues bueno, no, es que básicamente, yo estuve revisando, no venía preparado, pero estuve revisando este pequeño libro, pequeño en tamaño pero no en contenido, que se llama Autopística o las opciones históricas del siglo XXI. Y bueno, aquí obviamente en algún punto habla sobre el sistema mundo, pero naturalmente toda la teoría del sistema mundo la desarrolla en estos 4 tomos que Fernando menciona, y aquí más bien solo lo usa como referente para hablar sobre las revoluciones francesa y rusa, y de cómo estas revoluciones terminaron encajando perfecto justo en un modelo, ¿no?, en el que no era posible que las revoluciones terminaran floreciendo. Y sí habla de ciertos beneficios o ciertos avances que la Revolución Francesa y la Revolución Rusa le trajo al mundo. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa habla muy claro de cómo nace el término de la ciudadanía a través de esta revolución, de cómo un ciudadano es soberano y el poder recae justo sobre la ciudadanía y no sobre un gobernante. Esa es una idea básica de la Revolución Francesa, que no existía previamente a ella, y de cómo esta revolución pues sí invitó a otras naciones a emanciparse, ¿no?, antes de que incluso fueran naciones, como esta revolución fue un ejemplo para otros movimientos igual de importantes, ¿no? Pero que esta revolución pues fue la primera la primera de su tipo, ¿no?, que empezó a traer nuevas ideas y a plantearnos el mundo como lo conocemos actualmente, ¿no? Entonces la idea de este texto es básicamente hablar de la autopística que les mencionaba al principio,
que justo es esta idea de pensar en un lugar que sí es posible construir a través de la teoría y que es básicamente la teoría de valerse, ¿no? Adelante. Finalizamos. Bueno, nomás así como para tirar un buscapiés. La teoría de Wallenstein del sistema mundo me parece que es relativa. Es una postura, es una teoría, creo yo, como muchas más, que parte de Europa, ¿no? Es parte de ese pensamiento eurocéntrico Es una de las que nos lleva a hacer todo o a pensar en todo con base en el desarrollo de Europa. Y no de toda Europa, ¿no? De algunos puntos en particular de Europa. Por ejemplo, él en particular le pone énfasis a Francia y a Inglaterra. No conozco la totalidad de la obra, pero pues no le pone mucho peso a España, por ejemplo, ¿no? Nos dice por qué Inglaterra y Francia sí y España no, aunque uno de sus fundamentos es la acumulación originaria. Pues la acumulación originaria, desde mi punto de vista, estaba básicamente en España, ¿no? No en Inglaterra ni en Francia. Entonces, ¿quién sabe por qué son estos dos países los que encabezan el desarrollo capitalista europeo? Pero quién sabe qué piensan los chinos, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién sabe? Y ahorita vemos que los chinos en particular, y si vemos a la cabeza del sistema capitalista en Estados Unidos de América, pues resulta que los chinos ya no falta mucho para que le den ahí un zape fuerte a los gringos, ¿no? Entonces hay nomás que quede ahí como... Sí, es una de las críticas que se hacen. Y bueno, yo creo que ya mencionaron ustedes varias cuestiones de la parte metodológica, de hecho, cuando hicieron sus intervenciones, porque como nos dice Carlos Aguirre, perdón, como dice Carlos Aguirre, él tiene se basa en tres ejes fundamentales, ¿no? Que es el eje histórico-crítico, que es precisamente ese primer tomo, primer y segundo tomo. Que me suena a materialismo histórico, ¿no? Es que te suena así, ahora sí que da un poco de tranquilidad, ya que lo mencionas, da un poco de tranquilidad, porque él obviamente se basa obviamente la teoría marxista, pero no la repite, sino que él trata de evolucionar, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Esos son aspectos. Bueno, son los tres ejes. El primero es el análisis crítico, histórico-crítico, que es ese. En el otro es la perspectiva actual, la perspectiva del largo siglo, la problemática del largo siglo XX, que la hace, ese es el segundo eje. Y el tercero es un aspecto metodológico que ahí lo que hace es que mete el asunto de la complejidad y se basa en aspectos hasta físicos, ¿no? Que ahí menciona a Prigogine, a un premio Nobel de química, que trata ahí las partículas unificadoras y la cuestión metodológica para él emplear lo epistemológico en el análisis cuando ya entremos. Yo creo que con esto, a mí lo que me suena es que podría ser una primera parte de nuestra inquietud. Para en alguna segunda parte podríamos abordar un aspecto específico para ir abarcando la teoría, si les parece dejarlo aquí. Sí, me parece bien. Y muchas gracias. Gracias. Estamos en esto. Échale ahí. Ay.